a la casa de Dios, amén. Qué lindo que podemos estar reunidos en este frío domingo, pero bueno, aquí estamos bastante bien, cómodos. No se me ponga tan cómodo que se pase para el otro lado y se me duerma. Les pido, les sugiero, les aconsejo que podamos silenciar los celulares, que podamos estar atentos, con nuestro corazón presto para oír lo que Dios quiere hablar. Silencia también al que está a tu lado, pegale un codazo, un pellizcón. No. Recuerdo que en la iglesia donde desde chica comencé a ir, en Dolores, mi madre iba con sus 3 hijas y no había iglesia infantil. En aquel tiempo no recuerdo que existiera la iglesia infantiles. Sí había escuela bíblica en otro horario y en realidad escuela dominical. Y en el culto, en la reunión, estaba mi madre con sus hijas chicas y había que prestar atención. Entonces, mi madre era experta en los pellizcones. Si ella que los mira siempre a los videos, le mando un fuerte abrazo. Pero recuerdo eso de mi madre. Sé que las marcas que tengo aquí de las vacunas se intensificaron, se marcaron más por esos pellizcones, porque había que prestar atención. Entonces recuerdo que en la parte del altar había una escritura, un versículo, Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y me lo aprendía de memoria, contaba las letras, de atrás para adelante, de adelante para atrás, contaba las baldosas, contaba las partes del techo, hasta los tornillos, todo, pero de alguna manera me tenía que entretener y quedar quietita. Porque es importante la reverencia en la iglesia, en el momento de escuchar la palabra de Dios. Y no llevábamos juguetes, hermanos. No sé si era porque éramos pobres, que no teníamos. Pero lo cierto es que no traíamos juguetes a la casa de Dios, sino que la familia entera escuchaba el mensaje, escuchaba la palabra de Dios. Porque justamente es eso. No son nuestros propios pensamientos que exponemos, sino que es palabra de Dios y debe de haber reverencia. Amén. En toda la reunión, pero más en el mensaje. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es sobre una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Este título parece un tanto lógico, porque si es una iglesia, debe ser bíblica. Más adelante vamos a ver que no es tan así. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de iglesia bíblica? La iglesia bíblica es aquella iglesia que tiene la Biblia como fuente importante, fuente fundamental de autoridad y verdad. La palabra de Dios es la fuente principal de autoridad y verdad. La Biblia entonces es aquella en la cual nosotros somos dirigidos. Nuestra fe y nuestras prácticas se basan directamente de la palabra de Dios. Esto es importante de entender. La Biblia es suficiente, necesaria, vital para la fe y la práctica del creyente. Tristemente, la realidad es que no todas las iglesias son bíblicas. Hay iglesias que se han desviado de la verdad y se han ido tras sus propias ideas, sus propios pensamientos, e inclusive se han ido tras sus propios intereses. Han cambiado la verdad por la conveniencia y han puesto la necesidad del hombre y los deseos del hombre, lo han puesto por sobre la palabra de Dios. Hay iglesias que solo se han dedicado a enseñar del Dios de amor,
un Dios que siempre te perdona, un Dios que te prospera, que te bendice, que te acepta como eres. Pero han dejado de enseñar sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado, porque no les conviene. Han dejado de enseñar del castigo eterno porque no le atrae al oyente. Y esta es una triste realidad que se han olvidado de enseñar. Que el mismo Dios de amor también es Dios santo. También es Dios justo. También es Dios celoso y fuego consumidor. Es una triste realidad de muchas iglesias y lo más triste aún, que miles y miles lo siguen. Ahora debemos entender algo importante. No debemos de pensar en la iglesia como una organización, sino como un organismo vivo. La iglesia son las personas, todas aquellas personas que han dejado su vida de pecado y se han entregado a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia entonces somos tú y yo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. De hecho, la palabra iglesia significa asamblea de llamados, son las personas. Y algo importante que nosotros como iglesia debemos siempre recordar es que Dios viene a buscar en cualquier momento a una iglesia pura y sin mancha. Esto el apóstol Pablo lo enfatiza en Efesios 5, del 25 al 27. Vamos a leer juntos. Busca allí en tu Biblia Efesios 5, 25. Dice el apóstol Pablo: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino, nuevamente dice, santa e intachable. Esta es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia pura, repito, y sin manchas. Entonces, en esta mañana debemos de evaluarnos, debemos de examinarnos, debemos de preguntarnos: ¿estoy siendo una iglesia bíblica o estoy viniendo al templo, pero sigo viviendo a mi manera? En esta mañana debemos de examinarnos y preguntarnos: ¿estoy siendo una iglesia bíblica o sigo viviendo como quiero, según mis propios deseos, según mis propios intereses? Jesús, cuando estuvo en la tierra, les enseñó a sus discípulos, a sus seguidores fieles, les enseñó a ser iglesia. Les enseñó a través de su vida, de su mensaje, de sus palabras, a cómo es el reino de Dios. Y los apóstoles luego fueron inspirados por el Espíritu Santo y transmitieron estas enseñanzas de Jesús a la iglesia primitiva, es decir, a los primeros cristianos. Entonces la iglesia primitiva puso en práctica las enseñanzas cristocéntricas y apostólicas. Y esta iglesia primitiva nos deja a nosotros bien en claro un buen ejemplo de cómo ser una iglesia bíblica. Y esa es la pregunta que me gustaría responder en esta mañana. ¿Cómo ser una iglesia bíblica? Lo primero, que una iglesia bíblica tiene la mente de Cristo.
quiero que leamos 1 Corintios 2:16. La iglesia bíblica tiene la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice y afirma a la iglesia de Corinto, le dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo nosotros podemos pensar como Cristo? Entiendo que el apóstol Pablo enseña esto y a los de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, les dice cómo tener la mente de Cristo. Quiero que leas conmigo Efesios 4, del 22 al 24. Dice el apóstol Pablo, le dice a los de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A mi entender, el apóstol aquí nos enseña cómo la iglesia puede tener la mente de Cristo para así poder ser una iglesia bíblica. Y él utiliza aquí 3 verbos que nos llevan a nosotros, por supuesto, a la acción, ¿no? El primer verbo que él menciona, lo primero que él dice es despojaos. Despojaos del viejo hombre. Despojaos viene del verbo despojar. No dije nada interesante. Despojar significa quitarse, desprenderse de algo. Y es interesante entender que el apóstol no dice que Dios les quite, que Dios les desprenda a ustedes, que Dios los despoje de algo. Entendemos que el apóstol dice despojaos. Entendemos entonces que es una acción mía, que depende de mi propia decisión. Yo me tengo que despojar, yo me tengo que quitar. Ahora, ¿de qué me tengo que desprender? Aquí el apóstol se refiere en este pasaje a la vieja manera de pensar. Y la identifica como deseos engañosos. La vieja naturaleza, es decir, aquella vida que llevábamos pasada antes de Cristo, estaba dominada por el espíritu de desobediencia. Desobediencia a la moral, desobediencia a la palabra de Dios. Y esta vieja naturaleza quiere siempre volver a surgir para volver así dominar nuestros propios pensamientos. Entonces, entiendo que es una decisión mía que ahora yo vivo como manda su palabra. Y su palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la iglesia bíblica que Dios viene a buscar. Ya no nos regimos según nuestra manera de pensar. Ya no nos movemos según nuestras ideas, según nuestras propias creencias. Pablo dice, despójate de eso. Es una decisión diaria que yo debo de tomar. De cada día dejar atrás mi vieja manera de pensar. Ahora, para conocer y poder entender lo que sí Dios quiere en mi vida, yo debo de profundizar en la palabra. Y así sabré la vida y la voluntad de Dios para mí. El Señor nos manda entonces a quitarnos todo aquello que no es útil para la vida cristiana que Dios quiere para nosotros.
Toda la palabra de Dios es vital, como dije al principio, es fundamental para la fe y la práctica cristiana. Pero hay un libro en particular que nos ayuda al día a día y es el libro de los Proverbios. Es un libro que nos enseña a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con el día a día y sobre todo con el prójimo. Dios quiere darnos su sabiduría. Dios quiere darnos, Él la quiere dar y sin reproche, sin escatimar, Él la quiere dar para conducirnos así en nuestra vida con prudencia. Porque Dios sabe que nuestra sabiduría humana, dice el libro de Santiago, es terrenal y diabólica. No es útil. No es útil para ahora en esta nueva vida en Cristo. Nuestra propia sabiduría terrenal no nos sirve. Por eso debemos de despojarnos de toda astucia humana. Despojarnos de nuestros propios deseos engañosos. Despojarme de las mentiras. Despojarme de todo lo que me lleve a cometer pecado o no vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, todo aquello que a Dios le desagrada no solo es pecado, sino cuando yo no vivo en la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo no estoy viviendo en lo que Dios quiere para mi vida, yo estoy en desobediencia. Eso también a Dios le entristece. Y de eso me tengo que despojar para comprender y conocer sí lo que Dios quiere, la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Quizás estoy 100% a full con la santidad, viviendo sin pecado, gloria a Dios por eso. Pero muchas veces, aún viviendo en santidad, yo puedo no estar cumpliendo el propósito específico de Dios para mi vida. Puedo no estar viviendo la perfecta voluntad de Dios. Puedo no hacer lo que Dios claramente un día me habló y también estoy mal. Entonces, el apóstol nos dice, ¿quieres tener la mente de Cristo? El primer paso es quita de ti, desprende de ti, despójate de ti la vieja manera de pensar. Y lo segundo que él dice es, renovaos en el espíritu de nuestra mente. La renovación es la obra del Espíritu Santo de transformación. No es un cambio superficial, es un cambio profundo y completo. El Espíritu Santo, hermanos, no viene a hacer una mejor versión de mí. La iglesia bíblica no es una iglesia mejorada. La iglesia bíblica es nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La vieja naturaleza no puede mejorarse porque su esencia es pecaminosa. No puede sufrir cambio alguno, por eso tiene que morir. No puede ser modificada, tiene que morir. No puedo un día despojarme y al otro día volver a tomar lo que me había quitado. Debo ser intencional siempre. Intencional en lo que Dios quiere ahora que yo viva. Lo nuevo de Dios para mí. Eso nuevo de Dios tiene que ocupar todo mi ser. Por eso el principal mandamiento del Señor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No puedo amar a Dios con mi corazón, pero en mi mente y en mis pensamientos Él no ocupa el primer lugar. No puedo amar a Dios con mi mente, pero en mi corazón, en mis deseos, en mis sentimientos, Él no ocupa el primer lugar.
Si le entregué mi alma al Señor, también le entregué mi voluntad. También le entregué mis pensamientos, mi cuerpo. Le entregué todo mi ser para que Él lo domine. Entonces mi manera de pensar no es mejorada, es nueva. Entonces mi manera de pensar no es mejorada, mi manera de hablar no es mejorada, es nueva. Mi manera de proceder ahora en la vida es nueva. Pero mi manera de proceder no solo aquí en la iglesia, mi manera de proceder en mi hogar, con los míos, mi manera de proceder en mi trabajo, mi manera de proceder en el ómnibus, en la parada, en el almacén, es nueva. Aún hasta mis gestos y mis expresiones ahora son nuevos. Esa es la obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. Si alguien en esta mañana me está escuchando y aún no ha nacido de nuevo, mi consejo es que hoy entregues tu vida a Cristo. Mi consejo es que hoy abandones todo pecado, te arrepientas y le entregues tu corazón a Cristo. Porque una sola cosa dijo el Señor: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es hacer una mejor persona hoy, es nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay que morir a lo viejo. Y lo tercero que el apóstol enseña es vestirnos del nuevo hombre. Quiero traerles un ejemplo práctico de cómo vestirse del nuevo hombre. Y como dije al principio, la iglesia primitiva nos da un claro ejemplo de cómo ser una iglesia bíblica. Vuelvo a reiterar que la iglesia primitiva, hablo de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y la iglesia primitiva, por naturaleza, era judía y tenía arraigada la ley mosaica. Una ley que Moisés había puesto por mandato del Señor para dirigir al pueblo judío. Es justamente lo que Martín también estuvo hablando el jueves. Una de las leyes que Moisés había puesto para dirigir al pueblo judío era ojo por ojo y diente por diente. Era justo esta regla, esta ley, era justo ya que el que había hecho el daño no tenía que recibir mayor condena, mayor castigo del que se merecía. Por eso estaba esta ley. Pero Jesús le vino a enseñar a la iglesia primitiva no algo mejorado, sino algo nuevo. La iglesia primitiva, los primeros cristianos debían entender que ahora debían de vestirse de lo nuevo de Dios. Y quiero que leas conmigo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice así: oíste que fue dicho, Jesús habla esto, ¿no? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale.
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dios manda no algo mejorado, sino algo nuevo para la iglesia primitiva, y era amar aún a nuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen. Saben que los enemigos de los judíos en aquel entonces eran los romanos, quienes estaban dominando a los judíos y poniéndoles pesadas cargas de impuestos, entre otras cosas. Y Jesús les enseña que no hagan lo que tienen que hacer, sino que hagan algo más por su propia voluntad. Por ley romana, un soldado podía exigirle a un judío que llevara a este judío la carga del soldado romano. Su propio cargamento, su propia armadura. El judío la tenía y la podía llevar por el camino por 1 milla. 1 milla es 1,5 kilómetros aproximadamente. Entonces el judío iba en ese camino cargando ese cargamento pesado y el soldado iba libre. Eso era la ley romana que el judío debía de cumplir. Ahora Jesús, como dije, les enseña algo nuevo. No vayan 1 milla, no cumplan lo que tengan que hacer y ya está. Sino por tu propia voluntad, lleva la carga 1 milla más, 1,5 kilómetros más. La iglesia primitiva también tenía que despojarse de lo viejo. No de la ley moral de Dios, pero sí de las leyes religiosas, porque ya no estaban en el antiguo pacto, ahora con Cristo estaban en el nuevo pacto. Es más, la iglesia primitiva debía de entender que ahora la salvación también era para los judíos, para los gentiles. Los apóstoles y los primeros cristianos crecieron escuchando en las plazas a sus líderes orar y decir: te doy gracias, Señor, porque no soy mujer, no soy publicano, no soy un gentil. Ellos crecieron escuchando estas oraciones de sus líderes porque despreciaban y los consideraban pecadores a los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no llevaban sangre judía. Ahora los apóstoles y los primeros cristianos debían de entender que la gente gentil no era despreciable, sino que podía recibir la salvación. La iglesia primitiva tenía que entender que ahora la salvación también era para los gentiles. Entonces todas esas creencias, todos esos prejuicios, todos esos pensamientos, ellos tenían que despojarse. Ellos tenían que tomar lo nuevo de Dios. Debían entonces de ser renovados en el espíritu de su mente. Debían de aprender a vivir lo nuevo. Tenían que ser nuevas criaturas, es decir, vestirse de Cristo. Eso es ser iglesia bíblica. Todos pueden llamarse iglesia. Todos pueden figurar en la membresía de iglesia local. Pero la pregunta es si en realidad soy una iglesia bíblica y si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi intención cuando preparé este sermón, este mensaje, era compartir más puntos de cómo ser una iglesia bíblica. Solo me detuve en el primero, en que la iglesia bíblica tiene la mente de Cristo. Pero lo cierto es que una iglesia bíblica también es una iglesia que evangeliza. Una iglesia bíblica también es una iglesia misionera. Una iglesia bíblica es una iglesia que sabe dar
Y una iglesia bíblica es una iglesia que ama. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia quieres ser? Recordamos entonces lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de Efesios 5:27. ¿Por qué yo debo de evaluarme? ¿Por qué debo de examinar y preguntarme si estoy siendo una iglesia bíblica? Porque Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Por qué debo de evaluarme si soy una iglesia bíblica? Porque Dios viene a buscar una iglesia bíblica. No viene a buscar una iglesia mejorada. No viene a buscar una iglesia que vive sus propias ideas e intereses. Viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Y en cualquier momento la arrebatará. La pregunta es, ¿estoy viviendo como una iglesia bíblica? ¿Estoy teniendo la mente de Cristo? Que en esta mañana podamos examinarnos. Cierra tus ojos allí. Sin músicos, porque todos debemos de examinarnos. Debemos de preguntarnos, Señor, ¿estoy viviendo en tu voluntad? Señor, ¿estoy viviendo conforme a tu propósito en mi vida? Lo que estoy haciendo, lo que siempre pienso, aún las intenciones de mi corazón, Señor, ¿a ti te agradan? Que seas tú hablando con el Señor en esta mañana.